conectarse. Así que de nuevo, muy buenos días a todos. Me alegro que se hayan podido conectar. El propósito de estas clases van a ser varias, no sé cuántas en total, pero lo suficiente que por lo menos para dar un fundamento de lo que algunas personas llaman raíces hebreas o raíces judías o judaísmo mesiánico. Sea como sea que lo llamen, el propósito es que estamos regresando al origen del plan de Dios con respecto a su reino por medio de Yeshua. ¿Okay? Muchos de nosotros hemos salido de una institución religiosa en la cual no es que estuviera mal, porque yo no puedo quejarme de lo que aprendí en la iglesia, porque aprendí sobre la fe, aprendí sobre la Biblia, aprendí sobre el Espíritu Santo, aprendí muchas cosas que fueron una base, un fundamento, o sea que nada se pierde, ya sea que hayamos salido o estemos todavía, no sé, yo sé que yo he tenido personas que han venido a la congregación que han salido directamente del catolicismo a entrar al conocimiento de la Torá y de las fiestas del Señor y esas cosas, mientras que la mayoría vienen de un trasfondo, como diríamos, cristiano. Y no que eso esté mal, al contrario, eso ha sido una base, todo es una base en el Señor, nada se pierde, todo es un fundamento, todo tiene un propósito. Lo único es que lamentablemente en algún momento la iglesia se separó por completo de los conceptos básicos de la Torá, de las raíces judías o hebreas. ¿Okay? Tenemos que entender que Yeshua es judío. Y aunque está a la diestra del Padre, no ha dejado de ser judío porque está vivo. Y el día que regresa como judío, ¿no? Y él vivió una cultura y un ambiente que era todo basado en judaísmo, lógico. Tenemos que entender que hoy día el judaísmo moderno es diferente a lo que era al principio. Como todo, las cosas se van, supuestamente dicen, evolucionando, pero yo no creo que sea evolución, muchas veces es devolución, o sea, es que las cosas, en vez de mejorar, a veces pues no mejoran por completo. Pero, así que yo voy a darle una presentación de un PowerPoint primero, algunas cosas que quiero tocar con ustedes y luego vamos a tener un tiempito para preguntas y comentarios y respuestas, a ver más o menos en dónde se encuentra todo el mundo y así podemos conocernos un poquito mejor y ver. Y otra cosa que tenemos que entender desde un principio, la palabra de Dios es viva, por lo tanto significa que podemos estar toda una vida estudiándola y nunca vamos a conocerlo todo, porque siempre es una palabra que es progresiva la revelación. Y según más estudiamos y según más estamos, es que vamos adquiriendo más conocimiento, más entendimiento y más madurez. Al principio muchas personas se frustran porque dicen, ay, yo no sé de eso, yo no sé de aquello, y piensan que, y es así, todos empezamos en un punto en que no conocemos mucho, pero poco a poco se va aprendiendo, poco a poco la revelación va llegando y lo importante es ser consistente, no frustrarse. Estas cosas no las podemos aprender de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que reprogramar completamente lo que hemos creído, lo que estamos creyendo y las cosas que vamos a ir viendo en este caminar. Así que déjame dar al PowerPoint para ver unas cositas. Ok, play. Disculpe un momentito, que hace tiempo no uso el PowerPoint. Hide, floating. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Así que discipulado. Estas clases van a ser unas clases de discipulado.
Y básicamente vamos a tocar unos puntos que son fundamentales para entender este nuevo caminar o este caminar un poquito diferente. Primero que nada, quiero que entiendan que el maestro aquí es Yeshua, no soy yo. Yo simplemente estoy como una guía, como intermediaria entre Yeshua y ustedes, pero aquí el maestro a quien tenemos que seguir, imitar, es a Yeshua. Yeshua siempre tiene que ser el enfoque de nuestras vidas, el punto central de todo relacionado con nuestras vidas. Y quiero leerle en Mateo 28, versos 18 al 20, que dice así: y Yeshua se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas, haciendo inmersión, lo que en muchas traducciones dice bautismo, realmente es inmersión en el nombre del Padre. Porque la mayoría de las traducciones dicen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se cree que eso fue añadido, lo del Hijo y Espíritu Santo, pero no es que esté mal, pero la prioridad es en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Rey Supremo, el Rey a quien tenemos que darle exaltación, adoración y honor siempre. Por lo tanto, inmersión en el nombre del Padre, enseñándoles, que en el hebreo es la palabra lomed, que guarden, que es la palabra shomer, que de eso hemos hablado en los estudios de la Torá los viernes por la noche. Es importante la palabra shomer, que es guardar de una forma con mucho celo, de una forma que nadie quite lo que hemos recibido. Guarden todas las cosas que os he mandado, de la palabra tzav, de donde viene la palabra mitzvah, de donde viene la palabra mitzvot, de donde viene la palabra para mandamientos. Todas las cosas que os he mandado. Le quiero pedir por favor, si alguno tiene el micrófono puesto, que lo apague, se lo agradecería. Dice: todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta olam, eternamente. Amén. Por lo tanto, cuando Yeshua dice todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que he enseñado, vamos a ver a qué se refiere. En el hebreo, la palabra discípulo es la palabra talmid, si nos estamos refiriendo a un varón singular, o sea, solo. Si es mujer, discípula, sería talmidá. Talmidá es femenino, singular. La palabra talmidim es plural para todos los discípulos, sean varones y hembras, o si son solamente varones, pues se le llamaría talmidim, si es un grupo de discípulos varones. Si es un grupo de discípulas solamente, sin que haya varones, se le llama talmidot. Talmidot. Y así como en el español, que hay referencia en el término de que si son varón o hembra, el hebreo es igual. Hay diferentes nombres refiriéndose a varón o a hembra. ¿Y cuál es el propósito del discípulo? El discípulo es imitar al maestro en todo, en todo. ¿Qué significa eso? Imitar a Yeshua en sus palabras, en sus acciones, en su estilo de vida, en su pensar, en su vestir, en su comer, en sus reacciones, o sea, absolutamente en todo. Así es como el discipulado es dirigido dentro del judaísmo. Y cuando Yeshua enseñaba, en la época de Yeshua, lo que eran maestros se le llamaba rabí o rabino. Y se sobreentendía que todo aquel que seguía a su rabino, a su maestro, lo tenía que imitar en todo. Por eso dejaban todo lo que tenían, dejaban sus familias, dejaban sus casas, dejaban sus trabajos, porque ahora el propósito de ellos era seguir a su maestro para imitarlo en todo y memorizar todas sus palabras. Por eso tenemos los evangelios escritos por discípulos de Yeshua. Tenemos las escrituras apostólicas escritas por discípulos de Yeshua. Por lo tanto, es recordando, imitando en todo al rabino o al maestro. En Juan 12:49, Yeshua dice: porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió,
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, entonces Yeshua diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, si Yeshua está hablando lo que el Padre habló, ¿qué fue lo que el Padre habló? ¿Dónde conseguimos lo que el Padre habló? En Deuteronomio 18:18, que lo leímos hace poco, que recuerden que estamos estudiando el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, dice, Dios le estaba diciendo a Moisés, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Y qué cuáles son esas palabras? Ya vamos a ver. En Juan 5:19, de nuevo dice, por eso Yeshua respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En otras palabras, Yeshua fue el perfecto discípulo con respecto al Padre, imitándolo en todo, memorizando sus palabras, memorizando las acciones, el estilo completo de vida del Padre, fue lo que Yeshua vino a enseñarnos a nosotros. Y en Juan 17:16 dice, Yeshua entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. En Juan 14:24 dice, el que no me ama, de nuevo recuerden que el que está hablando es Yeshua, el que no me ama no guarda, shomer, mis palabras. Y la palabra que oís, Shema, no es mía, sino del Padre que me envió. Y como estaba diciendo yo anoche en el estudio del viernes, las otras noches en el estudio del viernes, que la palabra amar, la palabra amor en la Torah es con respecto del pacto, es en el contexto del pacto, que no es solamente un sentimiento, sino que significa que somos leales y fieles al pacto. ¿Okay? Por eso cuando se habla de amar es en ese sentido. Y Yeshua cuando está diciendo el que no me ama, o sea, el que no me es fiel y leal conforme al pacto, pero esas palabras vienen de parte del Padre. En Mateo 5:17-20, esto es bien importante, por eso hay un malentendido dentro de las instituciones religiosas con respecto a la ley o la Torá. De nuevo, porque si no estudiamos lo que la gente llama el Nuevo Testamento, teniendo como base la Torá y los profetas, vamos a malinterpretar lo que ha sido escrito en lo que le llaman el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es este verso, estos versos. Cuando Yeshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si usted no entiende eso en el contexto judío, en el contexto hebreo, lo va a malinterpretar. Porque aquí la palabra abrogar, lo que Yeshua está diciendo es lo siguiente. No he venido para malinterpretar, sino para interpretar correctamente la Torá. De nuevo, no he venido para malinterpretar, sino para interpretar correctamente la Torá. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿por qué el cielo y la tierra? Porque el cielo y la tierra son los testigos y de eso hablamos en esta última porción de la Torá cuando Moisés se está dirigiendo al pueblo, que le está hablando diciéndole de que testigos son los cielos y la tierra. Los testigos siempre han sido los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra siempre estarán. Cuando leemos a veces que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, el cielo y la tierra no van a pasar, van a ser renovados, pero siguen siendo los testigos de Dios para con su pueblo Israel. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que es la yod, ni una tilde, que se le llama tag, pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. Si usted no entiende lo que es una jota, o sea, lo que se ha traducido como jota, o se ha traducido como una tilde, tampoco estos versos le van a tener sentido. Por lo tanto, ¿qué está hablando? De nuevo tiene que ir a hacer referencia a la escritura hebrea. Y ya mismo le muestro lo que eso significa.
De manera que cualquiera que quebrante, o sea, que cualquiera que no obedezca ni uno de estos mandamientos muy pequeños, y un ejemplo de un mandamiento pequeño fue algo que leímos hace poco en la Torá. ¿Recuerdan el mandamiento que dice, si te encuentras con un nido que tenga un pajarito con sus huevitos o sus polluelos, dice, toma la madre o toma los huevitos o los polluelos, pero no los tomes todos. Deja ir a la madre. Eso es un mandamiento pequeño, pero un mandamiento importante. Por lo tanto, aquí Yeshua está diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, por más pequeño que sea, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea, todos los mandamientos, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y tenemos que entender que el término el reino de los cielos es otra forma de decir Hashem, otra forma de decir el nombre del Padre. Es referente al Padre. Dice, porque os digo que si vuestra justicia, sedaca o rectitud, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, no entraréis en el Padre. Y otra cosa, si usted no sabe lo que es un escriba y usted no sabe lo que es un fariseo, tampoco estos versos le van a hacer sentido. Por lo tanto, usted tiene que averiguar, rebuscar y ver quiénes son los escribas y quiénes son los fariseos, cuáles eran sus funciones durante el tiempo en que Yeshua vivió, qué hacían, por qué Yeshua los usa como ejemplo. ¿Okay? Si usted no sabe esas cosas, estos versos no van a tener sentido y las personas malinterpretan lo que Yeshua dijo. Aquí lo que le estoy mostrando es, todas estas son las letras del abecedario hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin. No están todas, faltan unas cuantas, pero lo que quiero mostrarle aquí es la letra Yod, lo que en el español lo tradujeron como J. Esta letra, porque Yeshua lo que está diciendo, que ni la letra más pequeña escrita en toda la Torá tiene que cumplirse. Esta es la Yod, la letra más pequeñita. ¿Y qué es una tilde? La tilde son las decoraciones que le ponen a las letras. Todo esto le llaman como si fuera una corona. Este puntito aquí es una tilde. Este rabito aquí es una tilde. Aquí están otras más. ¿Okay? Donde quiera que había como una decoración, algo pequeñito. Por ejemplo, aquí esta tiene una tilde. Aquí esta va, este piquito bien arriba, este puntito, también una tilde. Por lo tanto, Jesús está diciendo, ni las cosas más pequeñas o más insignificantes, no, realmente no son insignificantes, pero las cosas más pequeñitas escritas en la Torá, nada de eso puede pasar sin que se cumpla todo lo que está escrito. O sea, que aún las cosas más pequeñitas. Y aún estas cosas, cuando uno estudia en el judaísmo, cuando estudia los sabios, los rabinos, ellos hacen y explican que estas cosas tienen otro sentido, otro significado y le añade en el sentido más información y más explicación a la Torá. Para ser verdaderos discípulos de Yeshua tenemos que conocer el contexto judío social, político, cultural, lingüístico, religioso y la historia del pueblo de Israel. Más el contexto del templo, la Torá y los profetas, la Torá oral, la geografía y las culturas de las naciones alrededor de Israel. Más el contexto de convenios, pactos y asociaciones entre los hombres y sus dioses y entre el Elohim de Israel y su pueblo. Un verso, algo que Rico mucho menciona es lo siguiente: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Y esto es algo que dijo el doctor John Walton. Dr. John Walton es un profesor de estudios del Medio Oriente y de la Biblia, sobre todo lo que le llaman el Antiguo Testamento. Él no es mesiánico ni es judío, es un profesor
Y cuando estudia, pues lógico, lo está estudiando como profesor, como algo académico, pero sus libros son muy interesantes y él habla cosas que realmente nos ayudan a entender mejor la Torá y los profetas. Por lo tanto, la Biblia fue escrita para nosotros. O sea, la Biblia es algo que es para todo el mundo. Pero la Biblia no fue escrita a todo el mundo en el sentido de que fue escrita directamente a un pueblo específico, en una cultura y una sociedad específica, al pueblo de Israel, en el Medio Oriente, con una cultura, costumbres y unas cosas diferentes a nosotros. Por lo tanto, cuando se está estudiando la Biblia completa, hay que tener todas estas cosas en cuenta para poder entender correctamente y no hacer o interpretar cosas que no están escritas directamente en la palabra. Por eso hoy día, no sé si usted sabe, que hay más de 40,000 denominaciones cristianas, más de 40,000. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que en un mismo libro que están usando todos lo malinterpreten de tal manera que puedan existir más de 40,000 instituciones religiosas o iglesias o denominaciones, y casi todas con conceptos diferentes a cómo interpretar la palabra? Y el propósito de estas clases que con la ayuda de Dios vamos a tener es reprogramar nuestra forma de pensar, de pasar de una mentalidad greco-romana a una hebreo-israelita, porque lamentablemente las instituciones religiosas, y estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de los individuos, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de las instituciones en general, que han interpretado lo que le llaman el Nuevo Testamento en una forma greco-romana en vez de el origen hebreo-israelita. Por ejemplo, el término Antiguo Testamento es incorrecto. En lo que llaman Antiguo Testamento es realmente el pacto o las escrituras hebreas. Lo que le llaman Nuevo Testamento también está incorrecto. Es el pacto renovado o las escrituras apostólicas. Y estos términos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento provino de un individuo que se llama Marción. Marción fue un hereje que dijo que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios caprichoso, furioso, que lo que le gustaba era derramar sangre, que era vengativo, que no era compasivo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que vira la cara para que le den un cachete y así la cara a un lado. O sea, cuando eso no es cierto. Pero la iglesia adoptó los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y son incorrectos. El nombre Jesucristo no es que esté mal, porque la mayoría de nosotros hemos venido a fe en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. No hay nada malo con eso. Pero a la vez que uno entiende que su nombre no es Jesucristo, su nombre es Yeshua el Mesías o Yeshua HaMashiach, es más apropiado. ¿Por qué? Porque yo personalmente no creo que los nombres propios de personas y de lugares se debieran traducir o transliterar. Debieran ser exactamente como están escritos en el hebreo. Por ejemplo, una persona que se llama, y yo sé que Jesús está ahí, pero por ejemplo, ningún americano le llama a su hijo Jesús o le llama a Jesus, nunca le ponen ese nombre. Pero en Latinoamérica y los hispanos tienden a usar el nombre Jesús por lo que representa, ¿no? A la mayoría de las personas. Pero vamos a suponer que un individuo se llame Jesús Pagán. Jesús Pagán. Y un gringo lee el nombre, ¿cómo va a decir? Jesus Pagan. Pagan en inglés es pagano. Pagano. Por lo tanto, si su nombre es Jesús Pagán, usted no quiere que le llamen Jesus Pagan, usted quiere que le llamen su nombre Jesús Pagán. Igualmente, por eso es importante mantener los nombres propios. Pero el nombre de Yeshua es Yeshua. ¿Por qué?
porque el verbo del nombre Yeshua es Yeshua, o sea, el acento va en la A, Yeshua. Y cuando uno dice Yeshua o dice Yeshua, uno está proclamando salvación. Por eso cuando el mensajero le habló a Miriam, que tampoco es María, es Miriam, la mamá de Yeshua, le dijo, él será salvación a su pueblo. Por eso se llamará Yeshua. Por lo tanto, cada vez que usted dice Yeshua, usted está proclamando salvación, la salvación de nuestro Mesías. De nuevo, no es que esté mal decir Jesús, pero si ya usted conoce que su nombre realmente en el hebreo es Yeshua, y cada vez que usted lo proclama, está proclamando lo que Él ha hecho por nosotros, usted está proclamando salvación. Otro error, domingo. Domingo no es el día del Señor, el día del Señor es el Shabbat. Domingo fue cambiado, ¿para qué? Para no ser igual que los judíos. Recuerden que hubo un tiempo que cuando la iglesia se separó de su origen judío, comenzó a odiar a los judíos porque ellos decían que el judío fue el que mató a Yeshua, y sabemos que no es así. Quienes realmente pusieron clavos en sus manos y sus pies y lo colgaron en un madero fueron los romanos. Lógico, a insistencia del judío, pero el judío directamente no lo mató. Pero eso era lo que se proclamaba, y cuando llegó el emperador Constantino, por odio a los judíos, decidió cambiar Shabbat por domingo, y eso usted lo puede ver hasta buscarlo en el Vaticano, está escrito. El Vaticano está, usted le pregunta a los del Vaticano que si ellos cambiaron el Shabbat por el domingo, y te dicen que sí, o sea, no lo niegan. Pero el domingo no es el día, digo, todos los días es para alabar y adorar al Señor absolutamente, pero el día que Él escogió, que Él le puso nombre, que Él santificó, que Él bendijo, que es el día que Él nos cita a nosotros para tener un encuentro personal con Él, es el Shabbat, el séptimo día, y no es domingo. Otro error, armadura de Dios. ¿Cuántas veces cuando vemos el término armadura de Dios, ¿qué nos ponen? Una armadura romana. Y la verdadera armadura de Dios no es otra cosa que la vestimenta sacerdotal. Navidad, Easter, todas estas fiestas que se celebran no son los Moedim de Hashem, no son los tiempos asignados específicos de Hashem, no son las festividades de Hashem que se encuentran en Levítico 23. De nuevo, han mezclado lo santo con lo pagano, entonces han hecho lo que se llama una mezcla, cuando no debiera ser así. En las instituciones religiosas dice que podemos comer de todo, bendícelo y cómetelo y ya para afuera. Eso no es así tampoco, porque en Levíticos 11 Dios mismo nos deja saber qué es comida y qué no es comida. Y es conforme a lo que Él dice que podemos comer, que son lo que se llaman las leyes de kosher. Yeshua comía kosher, Yeshua no comía cerdo, Yeshua no comía mariscos, Yeshua no comía nada de esas cosas porque no son comida. Con respecto a ir al cielo, muchas personas creen que mueren y van al cielo. El cielo no es nuestro destino final. Nuestro destino final es Jerusalén, Israel. Pero de todas estas cosas vamos a ir ampliando y hablando un poquito más. Aquí lo que quiero es mostrarles los conceptos grecos romanos del Mesías y cómo debiera ser. Muchos hemos visto fotos de Jesús y primero que nada ni era blanco, ni era rubio, ni era de ojos claros, y mucho menos tenía el pelo largo, porque en esta época del primer siglo, un varón que tenía el pelo así de largo se le consideraba homosexual. ¿Okay? Número 2, aquí está usando vestimenta romana, que no era la vestimenta que usaban los judíos de aquel tiempo. Número 3, si vamos a suponer, usted me pregunta, pero pastores, aquellos que hacían el voto nazareo, que tenían que dejarse crecer el pelo, sí, pero se lo recogían de tal manera que podía hacer una distinción entre aquel que estaba haciendo un voto nazareo y aquel que era homosexual. Por lo tanto, aquí todo esto representa un judío, un Mesías que no es judío. Por eso el judío tiene tanto problema de aceptar el Jesús que les presenta a la iglesia, porque le están presentando un Mesías greco-romano y no un Mesías judío.
Quizás Yeshua se veía así. Primero que nada era trigueño, de color de piel oscura, de pelo oscuro, de barba oscura, de ojos oscuros. ¿Por qué? Porque así es el judío del Medio Oriente. Su vestimenta era igual que los demás judíos. Esto es greco-romano. Todo esto que está aquí es un Mesías falso. Un Mesías, por eso el judío tiene tanto problema en creer que Yeshua es realmente el verdadero Mesías judío, porque le han presentado un Mesías griego, romano. ¿Okay? Otra cosa, cuando hablan en Efesios 6 de la armadura de Dios, la gente siempre se pintan una armadura, lo ven, visualizan como si fueran un soldado romano. Eso es incorrecto. ¿Qué tiene que ver el soldado romano con las escrituras hebreas? La armadura de Elohim, la armadura verdadera de Dios es la vestimenta sacerdotal. Léase Isaías, léase sobre las vestimentas en Éxodo, en la Torá, y usted va a ver que no tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, en estas clases que vamos a estar dando, vamos a cubrir varios temas. Lógico, los temas son mucho más, pero vamos a tratar de dar las cosas más básicas. No necesariamente va a ser en este orden, pero para darles una idea, vamos a hablar sobre el formato de las escrituras hebreas. ¿Okay? Ahí vamos a hablar de las parashá, vamos a hablar de los nombres de los libros en hebreo, sobre todo los de la Torá, el ciclo de la Torá, de las lecturas. Vamos a hablar de los Moedim de Hashem, o sea, las festividades, y todo esto está asociado con el templo, así que tenemos que hablar del templo, de los nombres de Elohim, cómo se pronuncia, cómo no se pronuncia, cómo se debe decir, cómo no se debe decir. Vamos a hablar del pacto renovado, del calendario bíblico, del calendario hebreo. Vamos a hablar de inmersión con respecto a cuál es la diferencia de bautismo e inmersión, de los alimentos que Dios dice que se pueden comer, de los alimentos kosher. Vamos a hablar del antiguo Medio Oriente porque ahí fue donde se desarrolló toda la Biblia. Por lo tanto, tenemos que entender y conocer la cultura, lo sociopolítico, la geografía, el lenguaje, la arqueología, o sea, muchas cosas. También tener un recuento, una idea de la historia de Israel. Y luego entonces vamos a hablar de las escrituras apostólicas. ¿Cómo podemos entender las escrituras apostólicas si no entendemos ni conocemos la Torá y los profetas? Y para aquellos que no están suscritos, por favor suscríbanse al canal mío de YouTube. Ahí van a encontrar clases, estudios que ya algunos de estos temas están cubiertos, que usted podría verlo para tener un repaso, para más o menos tener una idea, para cuando entonces comencemos a estudiar esos temas de nuevo, ya usted tenga una idea de qué se va a hablar. Por lo tanto, es bien importante. Yo en mis estudios cubro algunas cosas del antiguo Medio Oriente, hablo sobre pacto, hablo sobre honor y vergüenza, hablo sobre las porciones de la Torá, hablo sobre rapto, hablo sobre muchas cosas que te van a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que vamos a hacer y lo que significa estar caminando en la Torá, estar caminando en el origen que Yeshua enseñó cuando él caminaba sobre la tierra. Otro recurso que a usted le puede ayudar es ver los estudios que se encuentran en teshuva.tv. Yo también soy parte de teshuva.tv. Hay un grupo de maestros, aproximadamente hay 11 o 12 maestros. Todos estamos bajo la dirección del maestro Rico Cortés. Y aún hoy día Rico es mi mentor, es mi maestro, es mi amigo, es mi hermano en Yeshua. Y es bajo quien la cobertura, la congregación de nosotros está bajo la cobertura de Rico. Por lo tanto, maestros dentro de Teshuva TV que yo les recomiendo que vean, está Rico, está el pastor Walter Agosto, está Lisa Velázquez, hay otros más, o sea, hay maestros para cada gusto. Por lo tanto, pero para mí, a todos los maestros no los conozco personalmente. Los que conozco mejores, pues lógico, a Rico, a Pastor Walter, a Lisa, los recomiendo también a ellos como maestros. Si usted habla inglés, entiende el inglés, en hatikva.org, el maestro Joseph Good, que es el maestro y mentor de Rico, y también mi maestro, tiene muy buenos estudios, sobre todo con referente al templo. Está también Foundations in Torah con la doctora Dina Dye.
Está también Faith and Messiah con Ryan White. Y está Hebrew in Israel con Joel Halevi. Todas estas personas, Joseph, Dina y Ryan y Rico, los cuatro siempre trabajan juntos cuando dan sus conferencias, sobre todo con respecto al templo. Hebrew in Israel está dirigido por Joel Halevi. Joel es un levita, vive en Israel, no cree que Yeshua es el Mesías, pero es muy buen amigo de Rico, es amigo mío y poquito a poco ha estado abriendo su mente a conocer más de lo que nosotros creemos, cómo nosotros vemos la Torá, por qué creemos en Yeshua. O sea que poquito a poco se ha ido soltando y es muy buen amigo y es muy bueno en términos de sus estudios. Lamentablemente están en inglés o en hebreo. Y aquí le tengo unas páginas electrónicas donde usted puede conseguir libros. Por ejemplo, esta que dice Libros Judíos PDF, son gratis. Usted puede descargar una serie, por ejemplo, el Talmud, algunos Sidur, hay muchas cosas y son gratis. Así que esta página, lógico, es una persona no es creyente en Yeshua, pero hay cosas ahí que usted puede utilizar para ampliar su conocimiento. Así que esta página, y luego está esta librería judaica, que aquí los libros todos son en español, que también usted puede mirar y ver si hay algo que usted pueda conseguir. Lamentablemente en español no hay muchos recursos para ayudarnos, pero lo poquito que hay, puede mirarlo y ver, ojear. También el grupo Chabad, ellos no son creyentes en Yeshua, pero tienen información que nos ayuda también a entender, interpretar mejor la Torá y los profetas. Okay. Así que con eso, déjame ver, se me fue la... Ok. Así que básicamente eso fue un recorrido general de las cosas que vamos a estar hablando y vamos a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos entonces hablar sobre esas cosas. Y si necesitan, pueden abrir su micrófono o pueden levantar su mano y yo les quito su micrófono. Si hay alguna pregunta, eso fue algo así para tener una idea, Pero me gustaría escuchar preguntas suyas o inquietudes o comentarios que tengan. Shalom. Shalom. Referente a lo de la armadura, eso me dejó acá paralizado porque nosotros hasta que trague el hueso, porque siempre se nos había enseñado referente a la clase que se daba de la armadura, pero siempre se hablaba de una armadura romana y nosotros brincábamos en la silla, aleluya, y muchos hasta danzaban. Pero ahora escuchando en realidad lo que dice la Biblia, en realidad cuál es la verdadera armadura, uno dice, wow, pero estaba allí. ¿Por qué no lo vi? Estaba allí. Tremendo. Sí, no se ve porque no lo pensamos, porque como estábamos acostumbrados a que nos enseñaron unas cosas, pero de nuevo, lamentablemente ha sido enseñado en una mentalidad greco-romana, no hebrea. ¿Por qué? Porque lamentablemente, después que murieron todos los apóstoles, después que murieron los discípulos principales de Yeshua, y se fue extendiendo el evangelio a través de las naciones, a la que murió Pablo y murieron estas personas en las otras naciones fueron mezclando. Entonces, cuando comenzó la cuestión del antisemitismo y tenerle odio al judío, pues entonces no querían saber nada de judaísmo. O sea, todos lo veían como, eso es para los judíos, eso es para los judíos, eso es para los judíos. Porque cuando usted viene al conocimiento de Yeshua, lo primero que te dicen, comienza con el Evangelio de Juan. Olvídate del Viejo Testamento, eso es para los judíos, comienza con Juan. Pero Dios es tan sabio y tan bueno que Él sabía que iban a hacer eso. Y cuando usted empieza a leer a Juan, ¿qué es lo que dice? En el principio, eso debiera dejarnos saber que ¿dónde dice eso? Primero,
en Génesis, vuelve al principio, ¿ok? Pero Dios en su misericordia, en su gran misericordia y amor, nos está trayendo de nuevo a ese origen, nos está trayendo de nuevo a la plenitud de lo que Yeshua estaba enseñando, porque Yeshua no vino a crear una religión nueva. Como él dice, yo vine a interpretar correctamente la Torá. Y los escribas, los fariseos, el problema que Yeshua tenía con los escribas y fariseos, no era porque estaban cumpliendo la Torá, porque si había gente que cumplía la Torá, eran los escribas y los fariseos. El problema era que ellos se olvidaron de misericordia y de compasión. Y Yeshua lo que quería enseñarles, todo eso que ustedes están haciendo está muy bien, pero no te olvides de hacer justicia, no te olvides de hacer rectitud, no te olvides de tener misericordia, no te olvides de tener compasión cuando estés haciendo esas cosas. ¿Okay? Porque yo personalmente creo que Yeshua estaba más inclinado a que era fariseo a que ser otra cosa. Y de nuevo, también dentro de los fariseos, usted sabe que habían 7 grupos dentro del fariseo, de los fariseos. Y de los 7, solo había un grupo que se podía considerar balanceado y normal. Los demás pues tenían sus cosas. Pero, o sea, y esas son cosas que hay que entender, porque si está leyendo los evangelios y no sabe nada de esta gente, no va a entender por qué Yeshua tenía argumentos con ellos. Y lo que él estaba argumentando era, ustedes también, pero pueden ser mejor si le añaden un poquito de amor en cuando ustedes están haciendo las cosas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ellos lo que los, ellos lo que los estaban, ellos querían obligar al pueblo a llevar carga que ellos ni mismos con un dedo la podían levantar. Sí, por eso Yeshua le decía, tienes que tener amor cuando le está enseñando a la gente. Tienes que tener compasión y misericordia cuando le estás enseñando a la gente. Lo que pasa es que querían hacerlo a palo. Siempre, fíjate, me metiste en una bofetada con lo de, lo del pelo largo, porque siempre pensé que, bueno, siempre cuando hablo con varias personas, le digo, bueno, él tenía su barba porque él tenía su barba y su pelo largo, pero que ahora con lo que usted dijo, bendito Dios. Sí, pero no es pelo largo como lo pintan, porque ese era el pelo que usaban los homosexuales. Usted tiene que entender que para la época de Yeshua, sobre todo en la cultura romana, la homosexualidad era rampante. ¿Por qué? Porque primero que nada las prostituciones de los templos paganos. Número 2, el romano creía en tener relaciones con varones que no fueran romanos. ¿Ok? Los abusaban, pero siempre y cuando no fueran hombres romanos. Y otra cosa, el entendimiento del romano era que para tú traer un joven, criarlo en la cultura de ellos, en el conocimiento de ellos, una persona mayor tenía que tener relaciones con ese joven para introducirlo al mundo de que fuera hombre. ¿Ok? Básicamente es hoy día lo que es pedofilia, o sea, abuso de niños. Pero esas son culturas que si usted no le entiende que eso estaba pasando, si usted no conoce esa cultura y y que pintan a Yeshua o Jesús con ese pelo largo, lo que están manifestando es un mesíasmo homosexual. Pastora, eso también tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día. Y entonces queremos decir que Canaán todavía está en el ambiente. Hace rato, Canaán, niña, porque es volver, o sea, si no están si no Canaán. están caminando con Dios, están caminando con el enemigo. O sea, o está con Dios o está con el mundo que, ¿cómo es? Alimenta estas cosas. Sí, todo lo que es homosexualismo, todo lo que es el sexo ilícito, todo viene de a donde dijo aquel señor, tú, Canaán, please, come on. Sí. Valeria tiene una pregunta, dime, Valeria. Hola, Shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones. Un comentario, digamos, mi esposo se llama Jesús, de Jesús. Ajá. Y a mí no me gustaba decirle Jesús, digo, para mí el nombre de Jesús es el de arriba, así que yo le decía el primer nombre, pero todo el mundo le decía Jesús. Ajá.
Y bueno, ahora conocer el nombre ya como que se hace más fácil así, le digo Jesús de vez en cuando, sí. Pero hay otra pregunta, digamos, porque hay muchas personas que le dicen Yahshua. Ok, Y esa es una duda mía. sí, bueno, Yahshua, de nuevo, el hebreo no tiene vocales. El hebreo lo que tiene son consonantes. Pero hay personas que llaman Yeshua, le dicen Yahshua porque dice ya del nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, de Hashem. Pero eso está incorrecto gramáticamente en el hebreo. El nombre Yahshua en el hebreo no existe. Lo que existe es Yeshua. ¿Okay? O sea que está incorrecto, pero ellos por ponerle el de Yahweh, entonces le llaman Yahshua, pero eso está incorrecto, no es Yahshua, es Yeshua, porque está asociado con el verbo Yeshua, salvación. O sea, decir tanto Yeshua como decir Yeshua está proclamando salvación. ¿Okay? Así que Yahshua no es correcto. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene algún? Sí. María, dime. Pastora, una pregunta. Sí. La Torá son los 5 primeros libros. Correcto. ¿Verdad? Pero usted mencionó la Torá oral. Sí, la Torá oral, porque algo que tenemos que entender, cuando tú estás leyendo la Torá, Dios te dio el mandamiento, pero no te explicó cómo hacer el mandamiento. ¿Okay? Porque es cuando tú estás leyendo sobre, por ejemplo, de los tzitzit, de la franja, ¿verdad? Que te dice del hilo azul, que te lo ponen en la esquina de la ropa, no te explica cómo hacer el tzitzit, ¿verdad que no? Sin embargo, hoy día vemos que hay varias formas de enrollar los tzitzit. ¿Okay? Eso sería parte de la Torá oral, o sea, porque cuando Moisés estaba en el monte, Dios le dio los mandamientos y aparte le dio cómo hacer los mandamientos. Y desde Moisés en adelante, esa parte de cómo hacer los mandamientos era lo que oralmente se pasaba de hijo en hijo, en hijo, en hijo, generaciones en generaciones. Pero a la vez que el judío comenzó a ser dispersado a través de todas las naciones, esas cosas se estaban comenzando a olvidar. Y me parece que para el año 100 o 200, después de la era común, un rabino llamado Yehudá Hanasí, que fue uno de los presidentes del Sanedrín, comenzó a escribir toda esa Torá oral, ¿ok? De cómo hacer los mandamientos, que es lo que para el judío es halajá o la Mishnah. La Mishnah no es otra cosa que la Torá oral que tuvo que ser escrita porque se estaba olvidando. Y si usted busca esos libros, por ejemplo, de cómo hacer el Shabbat, la Mishnah tiene 2 volúmenes de libros completos solamente con el Shabbat. Tiene otra parte con respecto a la fiesta. Tiene otra parte, por ejemplo, con respecto a la mujer. Aspecto de matrimonio, aspecto de menstruación, aspecto de tener hijos. O sea, todas esas cosas que no están, porque imagínate, si Moisés hubiera escrito todo lo oral que Dios le explicó, además de los mandamientos, perdóname, la Biblia sería así de grande. Aunque hoy día, ¿verdad? Con las computadoras y los PDF y los cositos esos que se ponen, que se pueden guardar la información, pues quizás andaríamos con un cosito de eso, ¿cómo se llama? Con un CD o algo, pero hubiera sido demasiado. Entonces, la Torá oral es la explicación de cómo hacer el mandamiento, que hoy día es la Mishnah. ¿Okay? Por lo tanto, muchas personas se creen que solamente necesitan la Biblia. Sí, necesitamos la Biblia, pero necesitamos también otras fuentes externas para poder entender lo que está en la Biblia. ¿Okay? Porque sin esas cosas no entendemos todo, porque como dije, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Por ejemplo, cuando Yeshua, una pregunta, cuando Yeshua tocó al leproso para sanarlo, ¿verdad? Para limpiarlo, ¿Yeshua quedó impuro o no? Sí. Yeshua quedó impuro.
¿Okay? Cuando Yeshua tocó el leproso, Yeshua quedó impuro ritualmente. No pecó, ¿okay? No fue impureza moral, fue impureza ritual. Por lo tanto, aunque no lo dice, Yeshua de ahí tuvo que salir a hacer un mikvah. Tuvo que ir a hacer una inmersión para poder luego entrar al templo de nuevo. ¿Okay? Y no lo dice, ¿por qué no lo dice? Porque la gente a la quien le fue escrito eso sabían que Yeshua tenía que ir a hacer un mikvah después que tocó el leproso. ¿Okay? Es, por ejemplo, costumbres nuestras, costumbres de sus países. Si usted es de su país, vive en su país, conoce su país, yo no lo conozco, por ejemplo, yo voy a Panamá y digo quizá una palabra que a ustedes no les conviene, ¿verdad? No les gusta. Yo no lo sé porque no soy de ahí. Igualmente, si usted dice algo que en Puerto Rico no está bien, pero es parte de su cultura, usted viene y lo dice y todo el mundo, ¡ay, lo que dijo! No podemos ser tan cerrados. Tenemos que entender que cada cultura, cada sociedad tiene sus costumbres, su lenguaje y sus cosas. Por lo tanto, tenemos que conocer eso. Es, por ejemplo, en Israel. Yo personalmente, cuando estoy dando mis servicios de Shabbat, yo uso kippah y uso mitzitzi. Y ustedes me han visto, ¿ok? Si yo hago eso en Israel, me cortan la cabeza porque soy mujer. Sin embargo, la Torah en ningún sitio dice que la mujer no puede usar tzitzi. Eso fue de los rabinos decidir que la mujer no use tzitzi. No es bíblico. Pero ya son costumbres de ellos y ellos pues lo hacen así. Si yo voy a Israel, por respeto a la tierra, por respeto al pueblo, por respeto a la cultura y la sociedad y evitarme un problema, pues no me pongo mi tzitzi. ¿Ok? Pero eso son, igualmente cuando estás leyendo la Biblia, tienes que tener esos conocimientos porque si no, malinterpretamos las cosas y por eso hay 40,000 denominaciones. ¿Cómo es posible, mi gente, con un solo libro que lo interpreten de 40,000 diferentes maneras? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna otra cosita? Una preguntita. Sí. ¿Qué significa el cosito que se pone acá arriba? No sé lo que estaba hablando usted recién. La kippah, como si fuera eso es una cobertura. Por ejemplo, usualmente se ve en el varón en Israel y una cobertura por respeto a Dios. O sea, cuando están orando, cuando está en presencia de Dios, cuando está en el templo, que pasa que el judío pues, lo hace continuamente en su diario vivir, y el varón usa lo que le llaman kippah. Kippah kippah lo que significa es cobertura. ¿Okay? Es una forma de respeto. Por ejemplo, en las iglesias católicas, no sé si ustedes se acuerdan, las mujeres usaban mantillas, usaban velo, es el mismo concepto. ¿Okay? En la época de Yeshua, la mujer casada siempre se cubría su pelo, su cabeza. Y tenemos que entender que para la época de Yeshua, la vestimenta significaba la clase social o el estatus social de los individuos. Por la ropa se conocía quién era viuda. Por la ropa se conocía quién era soltera. Por la ropa se conocía quién era casada. Por la ropa se conocía quién era prostituta. Por la ropa se conocía quién era judío. Por la ropa se conocía quién era romano. Entonces, si usted no sabe esas cosas, por ejemplo, cuando Pablo está hablando de que el hombre no se debe cubrir la cabeza, no tiene nada que ver con que no pueda usar kippah. Por aquí te levantan temprano a ponerte contento. Estaban hablando de que el hombre romano oraba a sus dioses paganos en la calle porque donde quiera tenían imágenes y tenían ídolos, entonces se cubría su cabeza. ¿Ok? Entonces Pablo le dice, no hagan eso en la calle porque van a pensar que tú estás adorando a los dioses paganos. Cúbrete tu cabeza cuando esté en el templo, cuando esté ante la presencia de tu Dios. ¿Ok? No era que el hombre no se podía cubrir la cabeza. Entonces, con respecto a la mujer romana en aquel tiempo era más liberal. Entonces, aunque fuera casada, se descubría su pelo, se hacía su peinado. ¿Por qué? Para verse bien bella y preciosa. Entonces, la costumbre era que la mujer casada se cubriera su cabeza por honor a su esposo. Entonces, si una mujer casada se descubre así que está diciendo que está buscando lo que no se le perdió, ¿ok? Eso es lo que está hablando Pablo, pero si usted no conoce la cultura,
ni a quién le está hablando. Usted no puede coger una carta que él escribió a los Corintios y aplicarla a Panamá. Es imposible. Porque le está hablando específicamente a un grupo social, geográfico, específico, con unos problemas y unas necesidades, una situación específica. Entonces pues vienen y lo hacen general para todo el mundo. Como cuando dicen, ay, la mujer no puede hablar, la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar. Lo que está hablando es que en ese tiempo en la sinagoga, y aún hoy día en la sinagoga judía, separan al varón de la mujer. Los hombres a un lado y las mujeres a otro. ¿Okay? Y en aquel entonces, cuando estaba Pablo, pasaba lo mismo. La mujer a un lado y los hombres a un otro. Lógico, Pablo está trayendo un mensaje nuevo y la gente está deseosa de saber qué es lo que está diciendo, quién es este Yeshua, qué es estas cosas que está diciendo. Pues entonces, si una pareja, el esposo está a un lado y la mujer está al otro lado, ella está desde allá lejos. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Explícame. Entonces Pablo dice, mientras usted está en la casa de Dios, usted se mantiene callada y cuando usted llega a su casa, entonces usted le puede hacer todas las preguntas que usted quiera a su esposo. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay un respeto, hay un protocolo. ¿Okay? Pero si usted no entiende eso, ¿qué es lo que han sacado de eso? Ninguna mujer puede predicar y enseñar, tiene que estar callada y punto. Si fuera así, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, porque estoy segura, bien segura, que el que me creó a mí, sabe que me creó mujer, fue el mismo que me llamó. Yo estoy aquí porque él me llamó, porque mira que estuve huyendo, corriendo más de 20 años hasta que un día me jaló por la oreja y me dijo, o haces lo que yo te mandé a hacer o me busco a otra persona. Y no, Señor, está bien, me someto. Entonces fue que comenzó el ministerio. Pero no es que Dios no quiera, Dios usa a quien le dé la... Si usó un burro para hablarle a Balaam, que me usa a mí, no es nada. Por lo tanto, Dios usa a aquel que él sabe que va a obedecer y honrarle. No importa si eres mujer, si eres hombre. Es más, yo he sabido de ministros sordos, de ministros mudos, de ministros que sin brazos y sin piernas están sirviendo a Dios. Así que por eso es importante el contexto, conocer el contexto. No podemos simplemente tirarnos a la palabra e inventarnos cosas si no conocemos. Tenemos que tener un trasfondo judío. Por eso la literatura rabínica, la literatura del Talmud, la literatura del Mishnah, todo eso nos ayuda a entender mejor lo que Yeshua decía, entender mejor lo que está en los profetas, entender mejor lo que está en la Torá. No podemos creernos que lo sabemos todo porque no lo sabemos. Yo estoy estudiando la Torá de 2003 y todavía pienso, no sé nada. Siempre Dios enseña. Es la disposición del corazón. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sobre el bautismo, la inmersión. Sí. Yo leí en la Safer Dabar que decía el Señor Jesús que en mi nombre tenían que bautizarlo. Bautícenlo en mi nombre. Entonces, usted nos está hablando de que en el nombre del Padre, ¿cómo se...? Sí, lo que se cree es que... Ok, primero que nada, la inmersión o lo que llaman bautismo es lo siguiente. ¿Recuerdan cuando Juan estaba en el desierto y estaba hablando sobre arrepentimiento y que todos los que se arrepentían tenían que hacer inmersión, lo que se traduce como bautismo? La inmersión es un rito de pureza, es un rito de pureza que siempre ha habido en el judaísmo, siempre ha habido desde la Torá. Cuando Juan está hablando, cuando nosotros vinimos a Yeshua, fuimos bautizados. Me imagino que la mayoría de nosotros fuimos bautizados. El propósito es que ese primer bautismo es un bautismo de arrepentimiento. Y aunque en la iglesia hoy día dicen el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se creen que en el Evangelio en que se encuentra esa parte, la sección de Hijo y Espíritu Santo fue añadida por los traductores. Cuando se hace la inmersión, se hace porque la bendición es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav al tevilah. O sea, la bendición se la dirigimos al Padre.
que nos dio su mandamiento y que nos santifica con su mandamiento y nos ordenó a que hiciéramos inmersión. Por lo tanto, cuando se está haciendo bautismo o inmersión, debe ser en el nombre del Padre. ¿Okay? Lo del Hijo y el Espíritu Santo fue añadido por los traductores. Cuando se hace inmersión, se hace bautismo, debe ser en el nombre del Padre, porque la bendición que se proclama es proclamada o dicha al Padre, al Señor, al Rey del universo. Y luego está esa primera inmersión, ese primer bautismo que es para arrepentimiento cuando uno viene a conocer a Yeshua como Señor y Salvador. Pero esa no es la única vez que uno hace inmersión. Se supone que uno haga inmersión cada vez que va a celebrar un Shabbat. Se supone que uno haga inmersión cada vez que uno va a celebrar la fiesta del Señor. Se supone que uno haga inmersión si una es mujer, después de haber tenido su menstruación, para poderse allegar a su esposo de nuevo, se supone que se haga una inmersión. ¿Ok? O sea que las reglas asociadas con la inmersión son muchas, no es solamente ese primer bautismo que uno hace cuando viene al conocimiento del Señor. ¿Okay? Porque es un rito de pureza. Todo aquel que iba al templo, por eso ha encontrado tantos baños rituales alrededor del área del templo, del monte de Sión, porque las personas que iban a ir al templo, primero que nada, tenían que hacer una inmersión, tenían que purificarse ritualmente para poder entrar al templo. Es un símbolo de purificación, es un símbolo de limpieza, es un símbolo de que uno entra a las aguas, muere y sale renovado, sale recreado, sale como si fuera un niño de nuevo. ¿Recuerdan lo que le hablaba con Nicodemo? O sea, porque no es solamente el aspecto ritual, sino también el aspecto espiritual, reconocer que tú entras, mueres y sales nuevo, es como salir resucitado ante la presencia del Padre. ¿Contesté o no contesté, Celia? Dime. ¿O te quedaste igual? No, lo que digo es que en la Safer Dabar, en Mateo 28, dice que en mi nombre, Jesús está diciendo en mi nombre, bautizo. Si yo voy al otro evangelio, me dicen el nombre en la otra Biblia me dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero como correctamente. Pero en la Safer Dabar dice el nombre. Sí, pero recuerda que son traducciones. Y las traducciones, para poder entender las traducciones, tenemos que volver al original, al hebreo, a lo que dice la Torá. Las inmersiones se hacían siempre bendiciendo al Padre, el Rey del universo. ¿Okay? Por lo tanto, esas son traducciones. La forma correcta es en el nombre del Padre, porque por eso es la bendición que uno proclama. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Okay? Es el Padre, Rey del universo, el Padre Adonai, nuestro Señor. Entonces, si vas a seguir la línea de la Torah, tiene que ser en el nombre de Padre. No es que esté malo, que tú lo quieras hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es que está mal, pero más correctamente es en el nombre del Padre. Porque la bendición que uno proclama antes de hacerlo es proclamando la bendición a nombre del Padre, de Adonai Eloheinu, de Adonai nuestro Señor, Rey del universo. ¿Okay? No es que esté mal, pero mejor, como decimos en Puerto Rico, más mejor sería en el nombre del Padre. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Shalom. Ahí no habían enseñado, mata y come. Todo se santificaba a través de la oración, sea chancho, sea iguana, sea pulpo, todo. Entonces, ahora cuando uno viene y uno entiende lo que dice, hay comidas o alimentos que él enseña que no es comida. Es que no es comida, o sea, no es comida. Por lo tanto, si no es comida, Yeshua ni siquiera piensa en eso. Pablo ni siquiera está pensando en eso. Recuerda que la situación es que cuando Pablo está hablando respecto de los alimentos, es personas que están viniendo de naciones gentiles que comen hasta ratón muerto. Entonces le está enseñando. Y tienen que tener cuidado con las cosas que se venden en el mercado, porque muchas cosas que se vendían en el mercado
mercados que no eran kosher, eran cosas que eran ofrecidas a los ídolos. Entonces, lo que sobraba de lo que fue ofrecido a los ídolos, que la gente no se comió, eso venían y lo traían y lo vendían en el mercado. Entonces Pablo está diciendo, tiene que tener cuidado. Si vas a comprar algo en el mercado que no es un mercado kosher, asegúrate que sea algo que se pueda comer y asegúrate que no fue nada ofrecido a los ídolos. Ellos ni siquiera están pensando en chancho, en esas cosas, porque ellos saben que eso no es alimento, ni siquiera está en la mente de ellos. Pero si compras algo y no sabes, no estás seguro que si fue ofrecido o no ofrecido a los ídolos, él te dice, bendícelo y cómetelo. Lo que está diciendo, por ejemplo, si compras un pedazo de ternera en un mercado y no sabes si eso fue ofrecido o no fue ofrecido a los ídolos, dice, bendícelo y cómetelo. Pero no es que agarre un canto de chancho y te lo coma y lo bendiga. Eso no es, primero que nada, no es alimento. Y en la época de Pablo, en algunos sitios había, si había una población grande de judíos, pues entonces había también una carnicería kosher. Pero si era un pueblo muy pequeño que no podían pagar para tener un supermercado o una carnicería kosher, pues entonces tenían que usar la carnicería regular. Pero el problema de la carnicería regular era que mezclaban carnes, alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos con aquellos que no. Entonces él te dice, por si acaso, una de dos cosas, o no te lo comes si tienes duda, o si lo consigues y no hay nada más y necesita un pedacito de carne, lo que sea, bendícelo. Pero no era que fuera marisco, ni que fuera chancho, ni que fueran esas cosas, porque eso de por sí no es alimento. Y eso todo el judío que vivía en el tiempo de Yeshua, los discípulos, Pablo, todos sabían eso. O sea que eso ni siquiera estaba en la mente de ellos cuando Pablo dijo esas cosas. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Una de las cosas que quiero decirles es que yo espero poder hacer esta clase quizá un domingo sí y un domingo no, porque para mí domingo es el único día que yo no tenía clase. Tengo clase de lunes a sábado y ahora con este grupo pues de lunes a domingo, o sea, estoy todos los días en Zoom. Pero estoy pensando un domingo sí y un domingo no. Quizá nos reunamos el domingo que viene porque el domingo después de eso, el 27 es Yom Kippur. Así que no vamos a tener clase ese día. Estoy pensando que podamos transmitir los servicios. Les voy a enviar por PDF, o sea, por email. Voy a poner esta clase en YouTube para si la quieren repasar. Va a estar ahí. Y quizá alguna información le voy a enviar por correo electrónico para que la vayan leyendo para la próxima vez que nos reunamos. Y luego en octubre está la semana de Sukkot, quizá esa semana no nos reunamos. Y luego el 13 de octubre tengo planificado una cirugía de reemplazo de cadera, el 13 de octubre. Así que me imagino que por un tiempo no voy a estar disponible. Sí le agradecería que oren por eso. ¿Cuánto tiempo voy a estar convaleciendo, en rehabilitación? No sé todavía, pero de acuerdo a cómo vayan las cosas les voy a estar informando. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios antes de despedirnos? La preguntaré de la circuncisión. Sí. ¿Qué pasó con la circuncisión? ¿Cuál es la pregunta respecto a la circuncisión? Pues tengo esa duda. Bueno, la circuncisión, por ejemplo, la circuncisión es la señal de que estás en pacto. ¿Okay? La circuncisión es señal de que estás en pacto. Todo varón que está en pacto con Hashem y por medio de Yeshua tiene que circuncidarse, al menos que tenga una condición física o de enfermedad que no pueda. Pero eso es parte del pacto. El hecho de que conozca a Yeshua no significa que no te circuncida. Es más, ningún varón puede participar de la fiesta de la Pascua si no está circuncidado. ¿Okay? La circuncisión no se ha anulado. La circuncisión es para todo varón que está en pacto con Hashem.
porque es la señal del pacto como tal físicamente, es la señal lógico. Si se hace conforme, como dice la Torá, al 8º día de nacimiento, cuando ese niño crezca y sea hombre y se case, el propósito es que esa semilla que sale ya de ese varón circuncidado ya sale ya en pacto. El propósito es ese, bendecir la semilla que nace de un hombre circuncidado en pacto, porque ya ese niño nace en el pacto. ¿Okay? Pero si un adulto se pueden hacer circuncisión, debiera hacerse circuncisión porque esa es la señal del pacto. O si fue un varón que fue circuncidado, no porque estaba en pacto o su familia estaba en pacto, hay otra ceremonia en el cual se hace como no una circuncisión de nuevo, ni una circuncisión completa, pero sí se hace un procedimiento en el cual el varón se le hace una pequeña cortura, porque el propósito es que haya sangre. La sangre es lo que establece y reafirma el pacto, lo que afirma el pacto, es que haya algún derramamiento de sangre. Por lo tanto, conforme a la Torá, en ningún sitio Pablo habla en contra de la circuncisión. Lo que sí está hablando es que aquellos que están entrando al conocimiento de Yeshua y de la Torá, que no se les exija que se circuncidan inmediatamente, porque tienen que tener una relación con Dios y un entendimiento de lo que están haciendo, pero luego se les espera que sí se circunciden. ¿Ok? Al principio es como Dios hizo con Abraham. Cuando comenzó Abraham a caminar con Dios, Dios no le dijo inmediatamente, mira, te tienes que circuncidar. Eso fue a los 20 y pico de años de estar caminando con Dios. Porque primero tiene que haber una circuncisión del corazón para cuando te haga la circuncisión físicamente de la carne, entiendas por qué. ¿Okay? Primero el corazón y luego la carne. Y aquellos que en la época de Yeshua estaban entrando al conocimiento de Yeshua y de la Torá, al principio no, porque la circuncisión era como estaban enseñando algunos judíos creyentes en Yeshua, que le decía, no, te tienes que circuncidar para que seas salvo. La circuncisión nunca ha sido motivo para salvación. La circuncisión es señal del pacto. Por lo tanto, entran al pacto por medio de Yeshua, establecen una relación, conocen lo que están haciendo, entonces después se circuncidan. Pero sí, la circuncisión está aún vigente hoy día. La mujer no se circuncida, lógico, pero el varón sí. ¿Por qué? Porque la circuncisión del varón en el hogar es la señal del pacto para todo el hogar. ¿Okay? La mujer, nosotras somos circuncidadas en nuestros corazones. Porque el varón tiene la ventaja y la bendición de que no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Y no es tan doloroso. Ahora, y lo que no se circuncida. Bueno, aquel que no se circuncida es como, por ejemplo, tu esposo. O vamos a suponer, tienes un compromiso, estás comprometida con un hombre para casarte. Pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 20 años y no se ha casado contigo. ¿Qué te deja saber eso? Que realmente quizá no te quiera o no quiere el compromiso, no quiere comprometerse, no quiere la responsabilidad. Cuando el hombre no se circuncida y dice que sigue la Torá, dice que ama a Hashem, dice que ama a Yeshua, lo que está haciendo es burlándose de Dios porque no está cumpliendo con el compromiso. Es como si se le pusiera el anillo a la esposa. Mira, te amo, te quiero, ¿y cómo te lo voy a mostrar? Casándome contigo. La circuncisión es esa señal de que estás realmente comprometido 100% con Dios y con la Torá. Y si no se circuncida, no puede participar de la fiesta de la Pascua. Es la única fiesta en la cual Dios dice que un hombre incircunciso no puede participar de ella. ¿Okay? De nuevo, de la única forma, es más, si uno busca en las reglas de circuncisión, un varón que no se pueda circuncidar porque padezca de una enfermedad, por ejemplo, la hemofilia. Hemofilia es que sangran. O sea, con que sea un cortecito pequeño, sangran de tal manera que se pueden morir. El judaísmo prohíbe a esa persona, no puede participar de la Pascua, aunque no es culpa de ellos, de que no se pueden circuncidar, no pueden participar de la Pascua porque no están circuncidados.
La circuncisión es importante y es parte del pacto. Aquel varón que no quiera circuncidarse, pues está siendo rebelde. Total, eso no dura ni 5 minutos. Y como me dicen mucho, sí, pastora, como no es usted, pues que se circuncide todo el mundo. Es que no es así. Ya quisiera yo poderme circuncidar. Siendo varón, yo lo hubiera hecho hace rato. Es más, hablen con Rico, envíenle un mensaje directamente a Rico. Rico vino a circuncidarse ya hombre viejo, hace poco. Porque él al fin entendió el compromiso que significa estar circuncidado. Es realmente la señal de que tú estás en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? Gracias. A tu orden. ¿Alguna otra pregunta? Pastora, y eso que nos habla de cuando la palabra nos habla en el renovado, cuando fueron al concilio, que los apóstoles decidieron que no iban ¿cómo se llama? A la circuncisión, aquellos que iban a aceptar a Cristo en ese tiempo. Lo que dije, al principio no. En el concilio y que el concilio, hicieron los apóstoles. Okay, cuando le habla de concilio de los apóstoles, lo que está hablando del Sanedrín mesiánico, ¿okay? Porque había un Sanedrín que era para toda la nación de Israel, y luego hace un Sanedrín que es específicamente para los creyentes en Yeshua. ¿Okay? Que además de creyentes en Yeshua están practicando el judaísmo completo. Y lo que están diciendo es que al principio no puedes obligarlos inmediatamente que entren a Yeshua, que se circunciden, sino darle tiempo que vayan entendiendo por qué lo tienen que hacer con el tiempo, que te establezcan una relación con Dios, comiencen a estudiar la Torá, comiencen a conocer la fiesta, comiencen a conocer el Shabbat, entonces luego ser circuncidado. ¿Okay? Por eso también le dice, le habla de 4 cosas que tenían que hacer de entrada, que era no comer sangre, que no era no comer cosas ofrecidas a los ídolos, que era no cometer inmoralidad sexual y que no comer de cosas estranguladas, ¿verdad? Esas 4. ¿Por qué? Porque los demás lo iban a aprender todos los Shabbat cuando fueran a la sinagoga a estudiar la Torah. ¿Okay? Si leen bien, y de nuevo, tienen que leer el capítulo completo, la carta completa, para que entiendan que se les pidió 4 cosas básicas, porque los demás lo iban a aprender todos los Shabbat cuando fueran a la sinagoga a estudiar la Torah. Por eso es tan importante estudiar la Torah, porque lo que no conoces hoy lo vas a conocer luego. Y eso va a añadirle a la revelación que tú tienes. Comienzo con estas 4 cosas, pero luego voy a hacer esto. Voy a seguir lo demás. Voy a circuncidarme. Voy a hacer la Shabbat. Voy a hacer la fiesta. Voy a comer kosher. Voy a usar tzitzit. Voy a usar kippah. Voy a bendecir a mi familia. Voy a ser responsable de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Voy a esto, aquello y lo otro. ¿Okay? Porque todo viene por añadidura, poquito a poco. Porque si todo se lo dan a uno de cantazo, termina uno loco. ¿Ok? Termina uno loco. Por lo tanto, es poquito a poco. Se va aprendiendo y se va caminando. Porque uno cuando nace, no nace caminando ni corriendo. Y tarde en lo que uno comienza a gatear y luego a caminar. O sea, todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Porque de nada me sirve yo decirle a un varón que está acabando de entrar a este conocimiento, te tiene que circuncidar cuando no entiende. Es preferible que haya pasado 1 o 2 años y entienda. Y que salga de su corazón, sí, yo quiero mostrarle a mi Dios, a mi Rey, a mi Señor, que yo lo amo y que estoy en pacto con Él hasta por toda la eternidad. Y esta es mi señal. Y no tan solo se bendice Él, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice su hogar completo. O sea, porque sin entendimiento y conocimiento, siguiendo, como dicen en Puerto Rico, siguiendo como si fuera el papagayo, siguiendo, repitiendo sin conocer, no tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, los hombres que se pongan en algo. ¿Ves? Por eso. Pero es más, de nuevo, tiene que ser con entendimiento, que o sea, tiene que ser con entendimiento, porque si no entienden, lo primero que tienen que entender que realmente es
la señal del pacto, así como el Shabbat. El Shabbat es la señal del pacto también. Todo aquel que celebra el Shabbat está mostrándole al mundo que tú estás en pacto con el Creador de los cielos y la tierra. ¿Okay? Todo es una muestra de pacto. ¿Okay? Marcela, ¿tú tenías alguna pregunta? Pastora, yo escuché a un rabino que decía que aquellos que venían no necesariamente tenían que circuncidarse al Abraham, al rabino, que no te... Otra cosa, otra circuncidaban a ser judío. No, y el Señor, aunque no sea judío, porque si tú te circuncidas, tú eres judío. Así que no sé. Primero que nada, tienen que entender que hay judíos mesiánicos que enseñan que nosotros, que no nacimos en un hogar judío, que no somos de padres judíos, que no nos criamos como judíos, no tenemos que hacer la Torá, no tenemos que hacer el Shabbat, no tenemos que circuncidarnos, y eso más lejos de la verdad no puede ser. Tienen que tener cuidado con quién están escuchando. Si no está conforme a la Torá, no lo escuchen, porque eso no es cierto, eso no es cierto. Por medio de Yeshua, aquel que entra por medio de Yeshua, el pacto es igual que cualquier judío que haya nacido en la tierra de Israel. Pero el judío que conoce a Yeshua, con todo y eso, no nos acepta como 100% parte de Israel. La mayoría de ellos, y están incorrectos en ese sentido. Entonces enseñan cosas que en vez de acercarnos más a Hashem, nos alejan. Por lo tanto, usted tiene que tener mucho cuidado con quien está escuchando. Sobre todo, por eso es importante conocer la Torá. Y si no conoce la Torá, cuando dicen estas cosas, pues entonces le creemos y no verificamos y vemos que no es así. En Yeshua, es más, en la Torá, cuando Dios habla de que el extranjero que se une a Israel es una sola ley, una sola Torá para ambos, para el nacido y para el allegado. ¿Ok? Por lo tanto, si Dios dice que parte del mandamiento es circuncidar a todo, el circuncidarse no te hace judío, el circuncidarse te hace parte del pacto. No es judío, no tiene nada que ver con judío, tiene que ver con el pacto. Es como cuando dicen las fiestas de los judíos, no son fiestas de los judíos, son fiestas de Hashem. En ningún sitio en la Torah, en la Biblia, tú vas a encontrar que diga fiestas de judíos. Son las fiestas de Hashem. Lamentablemente, aún en las traducciones, ponen fiesta de judíos. Y no son fiestas de judíos. Búscate en Levítico 23, dice, las fiestas de Hashem. ¿Ok? Por ende, las cosas se tienen que verificar. Y se tienen que verificar con personas y maestros. Por eso yo les digo, no escuchen a cuánto maestro hay por ahí porque terminan más locos los que están. Tienen que ser maestros que enseñen la Torá como está escrita, que se conozcan la Torá, que conozcan la Mishnah, que conozcan los libros rabínicos, la halajá y las cosas con el entendimiento en Yeshua. Porque Dios no está en busca de dos pueblos, Dios siempre ha estado en busca de un solo pueblo, de una sola nación. Porque un solo Dios, un solo Rey, un solo Espíritu Santo, un solo Mesías, una sola tierra. Todos juntos volver a lo mismo desde un principio. ¿Okay? Shalom. Sí, dígame. Yo estaba en una tienda en estos días buscando algunas cositas para la fiesta que se acercan y ahí me topé a un judío y él me decía que nosotros, los gentiles, no tenemos que cumplir ni con el Shabbat, porque nosotros nada más tenemos que cumplir con unos mandamientos universales. Yo tan loco, que se dio para los tiempos, no sé, de novio, qué locura está hablando. Sí, son solo el mandamiento cuando Noé después del diluvio, Dios estableció unos mandamientos que se le llaman los mandamientos universales, que es para todas las naciones. Pero ese judío no entiende, primero que nada, una vez tú vienes a donde Yeshua, ya tú dejas de ser gentil. Gentil es el término que se usa para personas o naciones que no están en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si alguien te llama gentil, tú dices, yo no soy gentil, yo soy israelita por medio de Yeshua. Primero que nada. No judío, israelita, porque judío tiene que ver con la tribu de Judá. Número 2,
El judío nunca nos va a aceptar a nosotros, sobre todo aquel judío que no cree en Yeshua. Y ellos dicen, no, tú lo que sigues es más que las normas universales. Pero una vez tú entras en pacto por medio de Yeshua, ya dejas de ser gentil, ya eres Israel, eres conciudadano y heredero de las mismas cosas que el pueblo de Israel. O sea, en Yeshua nos hace uno. Por eso la parábola del árbol de olivo de silvestre y el árbol de olivo original. Nos injertamos, si ya saben algo de agricultura, cuando dos árboles de una misma especie son injertadas, llega un momento en que tú no reconoces cuál fue injertado y cuál fue el original. Es el propósito con Yeshua, que cuando Dios nos ve a nosotros, Él no ve distinción entre judío y panameño. Él ve el mismo pueblo. Un pueblo que sigue a Yeshua, un pueblo que está en la Torah, un pueblo que está en pacto. Él no ve diferencia. Él no ve diferencia. Así que ese judío que se quede con su entendimiento, pero tú tienes otro que es mucho mejor. Así tú bendícelo y después, papá, nos vemos otro día. Shanato va. Y para adelante. Pero eso son cosas que uno va entendiendo con el tiempo, ¿ok? Por eso le puedo hablar yo de estas cosas ahora. Si me hubieran preguntado hace 20 años, estaría igual. Pero uno va entendiendo mejor las cosas. ¿Ok? Bueno, mis hijos, la verdad que necesito despedirme de ustedes. Pero les voy a enviar una información. Si no tengo su correo electrónico, por favor, envíeme una notita para tenerlo incluido, su correo electrónico a romeronereida@gmail.com. Okay, déjame ponerlo aquí en el chat por si acaso. Es romeronereida@gmail.com. para enviarle una información para que la tengan, la vayan leyendo para la próxima vez que nos reunamos el próximo domingo, Dios mediante, a las 11 de la mañana, hora de Miami. Usted calcule las horas de acuerdo a donde usted vive, porque yo no sé. Para ustedes son las 10 en Panamá, para mí son las 11 aquí Mándenos lo de la fiesta de la trompeta. Sí. Las instrucciones. Sí, señora. Instrucciones, le envío lo que tenga, pero quiero enviar una información para que la tengan, así vayan leyendo y la próxima vez pues comenzamos más a adentrarnos en los temas diferentes. ¿Ok? De nuevo pueden compartir con las demás personas este enlace. Cualquier persona se puede unir, el que quiera, ¿verdad? Que quiera aprender. Y haremos lo mejor posible por hacerlo así. Así que de nuevo, si usted si yo no tengo su correo electrónico, envíeme una correspondencia, así lo incluido y cuando envíen cosas, lo reciban. Así que el próximo domingo, Dios mediante, a las 11 de la mañana de hora de aquí, de Estados Unidos. Así que espero que esto le dé más una idea de lo que vamos a estar hablando y que les sea de gran bendición. ¿Ok? Amén. Amén. Así que mucho shalom, que tengan buena semana, pórtense bien y nos vemos. Entonces sería el viernes para Shabbat. Aquellos recuerden que ya el viernes es Rosh Hashanah, Yom Teruah. Y voy a tratar de transmitir el servicio completo. Y luego sábado tenemos también, seguir la celebración, vamos a tener adoración en vivo, así que también estaré transmitiendo. Viernes por la noche el mensaje va a ser en español, pero el sábado va a ser en inglés, pero la música, los cánticos van a ser en español y hebreo, así que pueden por lo menos escuchar eso. Y si se quieren quedar pendientes viendo, también no hay problema. ¿Ok? Estamos, jóvenes. Pues muchas gracias por conectarse. Amén. Estoy grabando, voy a poner esto en YouTube para que ustedes si quieren repasar y vean sus caritas bellas en YouTube, entonces lo pueden ver. ¿Ok? Que pues, shalom, muchas bendiciones, los quiero mucho, gracias por su atención y será hasta la próxima. Shalom. Estaremos orando para que cuando venga la intervención, la cirugía,
para que el Eterno la guarde y en la cirugía todo salga bien. Amén, gracias, lo agradezco, gracias. Amén. Ok, nos vemos, jóvenes, yo los cuidé. Bye.